Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Ya en 3 minutos damos inicio. Para iniciar la plática del día de hoy, Los tres fueron sepultados en el en un mismo lugar, momento en el comenzamos. cementerio McCahan Memorial Park. Tal vez les resulte familiar. Es donde estaba el ataúd de Stratton. Con que así es como consiguen los cuervos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. A nombre del Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, Universidad y de Crecer, les damos la más cordial bienvenida para la conferencia que tenemos el día de hoy sobre cómo poner límites. Esta conferencia la vamos a tener, como siempre, de 1 hora a 1 hora y media. Y bueno, ya saben que todas sus preguntas las pueden escribir aquí en el sistema de Google Meet para que nuestra expositora del día de hoy, la maestra Lupita Urrutia, al final nos haga el favor de compartirlas. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que es muy interesante, que a todos nos ayuda en los ámbitos de nuestra vida personal, es aprendiendo a poner límites. Hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Guadalupe Urrutia, quien será la persona que nos impartirá esta conferencia. Y bueno, Lupita Urrutia es licenciada en psicología, tiene maestría en desarrollo humano y ella es directora de Crecer, de este centro de crecimiento integral que ofrece una serie de cursos sobre el crecimiento que las personas debemos de tener de una manera muy sana. Y bueno, pues le voy a pedir a Iván Cervantes si nos hace el favor de poner nuestro video inicial. Adelante, Iván, por favor. Ujú.
Y bueno, pues el día de hoy les invito para que cursen algunas de las licenciaturas que tenemos. Pueden ser la preparatoria ejecutiva en 6 meses, tenemos licenciatura en enfermería, licenciatura en trabajo social, tenemos la licenciatura en psicología empresarial. Esta licenciatura es nueva. También tenemos la maestría en administración de hospitales, maestría en educación. Próximamente vamos a iniciar una maestría en psicología. Y bueno, tenemos los doctorados, que son los doctorados en administración de hospitales, doctorado en educación, doctorado en alta dirección. Vamos a tener algunos diplomados que les invito también a ellos, como un diplomado en docencia. Y bueno, también vamos a iniciar la próxima semana un taller los días viernes y días jueves sobre los aspectos de la inteligencia emocional. Y bueno, pues yo tengo el gusto de compartirles, de presentarles a la maestra Guadalupe Urrutia Guillén. Ella es una persona que tiene pues muchísima experiencia con esto del desarrollo humano. Fue directora en una universidad privada de una maestría en desarrollo humano. Y bueno, pues yo les dejo con Lupita Urrutia para que desarrolle este tema que es muy interesante. Gracias, Lupita. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Pues mucho gusto. Verdaderamente es un placer poder estar esta noche compartiendo este espacio y este tiempo con todos ustedes. Agradezco a IGACEM esta oportunidad de trabajar juntos y de compartir pues el crecimiento y compartir la misión que tenemos en esta vida de facilitar, de ser facilitadores de procesos, ¿sí? Soy psicóloga clínica con una maestría, como les platicaba Carlos, en desarrollo humano, con una especialización en coaching cognitivo, una certificación en coaching cognitivo, una especialización en pareja y familia, en codependencia y una especialización también en enneagrama, que es un estudio del carácter muy interesante. Sí, y sobre todo, pues es un tema que a mí me apasiona, ¿sí? Tengo más de 25 años con un centro que se llama Crecer, que les platicaba Carlos, en el que por mucho tiempo hemos estado dando cursos, talleres, diplomados, y hemos en este crecimiento integral de la persona integrado ahora otros temas como el tema de nutrición, porque no podemos pensar que somos seres sanos si también a través de lo que como mis emociones están tal vez interfiriendo, ¿sí? Entonces tenemos ahora también integrado todos los temas de nutrición, todos los temas de adicciones también, y estamos ahora por iniciar un curso al cual los invitamos,
que empezamos el 9 de abril, que se llama Mejorando mis relaciones y mi calidad de vida. Porque trabajamos en la práctica privada como terapeutas, yo soy terapeuta Gestalt con orientación humanista, que siempre que llega una persona con algún problema, siempre hay un tema interrelacional, siempre hay un tema de autoestima, siempre hay un tema de cómo me comunico. Entonces, este curso que vamos a dar, que es los viernes, que luego les estaremos pasando como la información completa, sí, los viernes solamente 3 horas en la mañana, está orientado a eso, a aprender estrategias, herramientas, a revisarnos cómo me vinculo conmigo primero y luego cómo me vinculo con los demás. Entonces, bueno, como eso y muchas otras cosas que estaremos haciendo junto con IGACEM y con en este afán que compartimos de la mejora del ser humano, ¿sí? De ayudarnos entre todos a encontrar nuestra misión, a encontrarnos nuestros para qué en la vida. ¿Sí? Entonces, pues empecemos, es una tarde rica, una tarde que en general, pues muchos de nosotros estamos, o algunos están de vacaciones, otros estamos trabajando, pero cuando nos apasiona lo que hacemos, creo que no le llamamos trabajo, sino que es una misión autorrealizante. Y esta tarde, pues vamos a compartir este tema, que es aprendiendo a poner límites. Permítanme, voy a poner la presentación. Bien, pues vamos entonces a empezar esta noche con esto que se llama Aprendiendo a poner límites. Y quisimos que se llamara así porque los límites aprendemos a ponerlos, no nacimos poniendo límites, es un trabajo, es un proceso. Y creo que es un proceso que si vamos compartiendo lo que somos y lo que sabemos, vamos a poder encontrar herramientas juntos, ¿sí? Que faciliten la forma en la que ponemos límites. Les pongo primero esta frase aquí de Ansel Grum, que es un analista junguiano, un psicólogo importante, que dice, quien no sabe decir no, enfermará. Quien siempre quiere responder a todas las expectativas, pronto notará con dolor sus límites, pero solo aquel que tiene y que está en su centro podrá crecer más allá de sus propios límites. Y quien sabe de sus límites podrá acercarse al otro y encontrarlo verdaderamente. El tema de límites es un tema importante, tanto los límites que yo me pongo como los límites que te tengo que poner a ti, ¿sí? Entonces, partiendo de esta pues reflexión de Ansel Grum, yo quisiera preguntarles a ustedes que lo vayan pensando, porque para nosotros es bien importante hacer este trabajo de introspección juntos, sabiendo que la introspección es esta capacidad que tenemos los seres humanos para entrar en nosotros, ¿sí? Y para reflexionar. Somos la especie que tenemos la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, vamos a preguntarnos cada quien y traten de dar cada quien su propia respuesta. ¿Qué significa poner límites? Dense su respuesta, si tienen dónde apuntarla, apúntenla, y si no, respóndanse a ustedes, porque en el momento que yo me empiezo a preguntar, quiere decir que estoy haciendo un esfuerzo por delimitar algo que a lo mejor lo he hecho y lo he hecho bien, a lo mejor solo lo he hecho para algunas personas, a lo mejor me da miedo ponerlo, a lo mejor no sé cómo porque aprendí o cuando a mí me pusieron límites me dolió y creo que poner límites es doloroso para otros. Vayamos dando nuestras propias respuestas. Vamos entonces pues a partir de una definición. No podemos empezar a hablar de un tema si no hemos definido de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es un límite? Tenemos que un límite finalmente es una palabra que viene del vocablo en latín, limes, que es el genitivo de limites, que se puede traducir como borde o frontera, ¿sí? Los límites, desde el punto de vista psicológico, que es lo que aparece en la figura de abajo, son los que resguardan nuestra identidad y autonomía del mundo interior y del mundo exterior. O sea, yo me protejo y me protejo del mundo exterior.
Fíjense que aquí la palabra resguardan es importantísima. Todo lo que hacemos los seres humanos, ¿sí? Muchas veces lo que pienso, lo que soy, lo expongo, pero eso no quiere decir que exponga yo mi persona o mi vulnerabilidad, ¿sí? Quiere decir que yo puedo ante otros mostrarme quién soy auténticamente, pero sabiendo el límite que no quiero que tú pases, ¿sí? Entonces resguarda que estas dos palabras también importantes y claves en este tema de límites, que son identidad y autonomía. En la medida que yo me vivo en el trabajo de saber y de desarrollar y de descubrir quién soy, pues este trabajo de autonomía, ¿sí? Y de lo que yo puedo hacer por mí, estará siendo cada vez más claro. Y los límites los voy a aprender a poner, ¿sí? Entonces, para eso me van a servir. Fíjense, les pongo aquí, los límites son nuestro marco de protección. Pensémoslo así, un marco de protección en donde yo de alguna manera puedo seguir siendo yo, donde protejo mi identidad, donde no tengo que dejar de ser yo desde la complacencia, desde el aprendí que ser bueno es de esa manera y tengo que hacer y responder a tus requerimientos o a tus expectativas, y me pongo a trabajar en mí protección y me pongo a trabajar en mi identidad, pero sin permitir que los demás de alguna manera me lastimen o de alguna manera me invadan, ¿sí? Y acaben lastimando incluso muchas veces mi autonomía. A veces en esta incapacidad que se tiene de poner límites, permitimos que el otro, cada vez que voy a volar, taca, 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 corte mis alas. Fíjense que alguna vez en la práctica privada me tocó trabajar con una persona que tenía una mamá que cada vez que quería ella hacer algo, todo como muy cubierto de amor, ¿eh? Todo como cubierto con palabras muy cariñosas, que seguramente eran, ¿sí? Porque muchas de las cosas que hacemos, la intención es buena, ¿sí? Pero a veces acabamos cortándole al otro la posibilidad de crecimiento y de autonomía. Entonces, cada vez que ella quería ir a trabajar, le decía, pero ¿para qué vas tan lejos? No, no vaya, no necesitas ir si aquí tienes todo conmigo. Y así pasaron muchos años y la chica de pronto, pues ya tenía una edad en la que quería tener su autonomía y quería tener su propia vida, sus propios ingresos, pero cada vez que había pretendido volar, mamá cortaba alas, ¿sí? Cortaba alas a lo mejor con unas tijeras de una aparente o de un amor o de una intención de amor, pero sin dejar que el otro. Y ella era incapaz de ponerle un límite y de decirle, mamá, detente, es parte de mi proyecto de vida profesional y necesito crecer, necesito salir. Entonces, es importante que nos preguntemos eso y que nos demos cuenta que los límites son eso, son nuestro marco de protección. Ahora, vamos a preguntarnos cómo es que conocemos los límites o cuándo empezamos a hablar de límites. Pues los límites los empezamos a conocer desde que éramos niños, ¿sí? Los padres son los encargados de poner los primeros límites a un niño. ¿Cuáles son los beneficios de los límites en los niños? Que ese es nuestro primer contacto. A lo mejor también por eso puede ser que a algunos de los que estamos aquí nos cueste trabajo poner límites, porque tal vez cuando me los pusieron la experiencia no fue buena. Y tal vez cuando me los pusieron sentí que no me querían, sentí que me regañaban, me sentí tal vez lastimado, humillado, y entonces hoy por hoy no encuentro la manera de yo cómo ponerle límites a los otros. Pero finalmente los límites, fíjense, son tan importantes los límites cuando son niños, que la metáfora que usamos muchas veces los psicólogos para explicarlo esto en el desarrollo de la vida de un niño, es que son como los barrotes de un puente colgante. Ustedes imagínense que un niño va a atravesar una profunda cañada por un puente colgante y está de un lado y tiene que ir al extremo del puente. Ese puente colgante, si no tuviera barrotes, el niño se caería. Los límites para un niño son los barrotes de un puente colgante, del cual se va haciendo, tomando, deteniendo, apoyando para poder caminar. De esa manera y de esa importancia son los límites. Estos que a veces nos da miedo poner, ¿sí? Entonces,
¿Qué nos ayudan entonces? Pues nos ayudan a sentirnos seguros. Eso es básico, saber que un límite le da seguridad al otro. Nos ayudan, en el caso de los niños, ayudan a fortalecer su autoconcepto, a empezar a darse cuenta de quiénes son ellos, ¿sí? Porque ellos no son los reyes del mundo. Cuando las familias que de alguna manera, fíjense que en esta evolución de la sociedad, a veces las personas vamos dando como pendulazos, ¿no? Y a veces venimos de generaciones donde los papás eran autoritarios. Y de pronto el pendulazo al otro lado, que nos hace caer en situaciones en las que digo que yo soy amigo de mis hijos. Yo siempre les digo, no, puedes ser un papá amigable, pero no eres amigo de tus hijos, porque si eres su amigo, los dejaste huérfanos, no tienen papá o no tienen mamá. Entonces, no hagamos eso a nuestros hijos, pongámosles límites, porque les va a ayudar a su seguridad, les va a ayudar a fortalecer su autoconcepto, les va a ayudar a desarrollar sus propios recursos, ¿sí? Porque entonces ellos se van a empezar a tener identidad en este autoconcepto de quién soy yo, para poderse diferenciar de que tú eres mamá, tú eres quien pones los límites, tú eres papá, ustedes son autoridad y yo soy un niño. Porque cuando le damos al niño la responsabilidad, a veces hasta de todo lo que quiere hacer se vive en función de lo que quiere el niño, le estamos dando una responsabilidad con la que él no puede manejar, no le toca, ¿sí? Él necesita afuera un papá seguro, una mamá segura, que sabe poner límites amorosos, claros, firmes y con amor, para que le ayude a adaptarse, aprender a adaptarse. Los límites nos dan la posibilidad de adaptarnos al mundo. Ustedes piensen, cuando vemos a personas que transgreden de alguna manera todas las reglas, pues nos vamos dando cuenta que son personas, ¿sí?, que no queremos en nuestro círculo, ¿sí?, porque no están de alguna manera adaptadas al mundo. Y recordemos, una cosa es estar adaptado al mundo y otra cosa es reprimir a los hijos, ¿eh? Ayudémoslos a que se adapten, pero no reprimamos quiénes son. Los límites, en el caso de los niños, se ponen sobre lo que tienen que hacer, no sobre lo que son, que es muy diferente. Del hacer al ser. Yo le puedo decir a alguien que tiene que recoger su plato de la mesa y llevarlo, ¿sí?, que tiene que ayudar a tender su cama. Pero eso es ponerle límites en el hacer y eso es lo que nos toca, ¿sí?, lo que les toca a los papás, y es como vamos conociendo los límites las personas cuando somos niños. Pero, sí, no le puedo decir que sea de otra forma. Ahí es en donde yo tendría que ser profundamente respetuoso con el ser, con la identidad del otro. Y eso es en donde ellos y nosotros tendremos que ir aprendiendo a ponerle límites a quien pretendiera que dejáramos de ser quien somos. Tendremos que aprender a hacer las cosas que nos tocan, ¿sí? Entonces, fíjense, para que un niño se desarrolle de una forma saludable, siempre es necesario que acepte los límites de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y los psicólogos muchas veces evaluamos a una persona para saber cómo está su salud emocional en términos de su capacidad de evaluar la realidad, de lo que llamamos juicio de realidad. Si alguien es incapaz de darse cuenta de lo que es su mundo, su realidad, y no logra ajustar sus expectativas a su edad, a su condición, ¿sí?, a todo lo que le rodea, estamos viviendo en un mundo de fantasía, muy propiciado muchas veces por situaciones occidentales nos venden el éxito, la felicidad de maneras irreales, ¿sí? Pero finalmente ahí también tendríamos que empezar a poner los límites ahí a nosotros mismos, ¿sí? Y pensemos entonces que las personas que no aprenden a ponerse un límite son incapaces de desarrollar un yo fuerte. Y los niños necesitan en sus padres un yo fuerte. Y cada uno de nosotros que estamos esta tarde aquí compartiendo, necesitamos fortalecer nuestro yo. Que el yo no es sinónimo de ego, ¿eh? De este ego que luego se convierte en yo todopoderoso, prepotente. Esa es una falsedad, ¿sí? Un yo fuerte es una persona auténtica que vive en contacto con la realidad, que es capaz de aceptar sus éxitos y de gozarlos, y es capaz de aprender de sus errores y de ponerles nombre, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esta noche, el trabajo en dos grandes ramas muy importantes.
Porque casi siempre que hablamos de límites y decimos, voy a tomar un taller de límites para aprender a poner límites, pienso en cómo le voy a poner límites al otro, así en ese stop que está ahí, ¿sí? Le voy a poner límites, le voy a decir, eso no, tú no puedes pasar de ahí, tú no me puedes hablar así, y está muy bien, claro, y de eso vamos a hablar hoy. Pero también hay otros límites, que son los límites a uno mismo, porque muchas veces no sabemos limitarnos y permitimos, ¿sí? Nos exponemos. Entonces, muchas veces están combinados, lo vamos a ir viendo, pero de un gran bloque es el límite que le tengo que poner al otro, a los otros, ¿sí? Pero también los límites a mí mismo, mis límites en gastar, en comer, lo vamos a revisar en un ratito, ¿sí? Pero también me tengo que poner límites a mí, porque si no, nos volveríamos estas personas que siempre piensan que toda la problemática está afuera y los responsables están afuera. Y andamos buscando quién nos paga las facturas de los errores, ¿sí? Como esta frase que a veces decimos, no estoy buscando qué me hicieron, sino quién me la paga, ¿sí? Entonces, a veces estamos buscando quién paga la factura de algo que ni siquiera le toca. Uh-huh. Entonces, hablando de los límites a los otros, hay que tener claro qué es permisible para mí y qué no lo es, ¿sí? Porque sería imposible que yo ponga un límite a algo que no conozco. Entonces, yo los invito a que vayan pensando, ¿sí? ¿Qué cosas son permisibles para ustedes y qué cosas no? ¿Qué cosas no quieren que suceda? Que les hablen cómo, que les digan qué, que les restrinjan el dinero de alguna manera, si es que hay acuerdos de pareja o de familia. ¿Qué es lo que no es permisible? ¿Sí? Si yo no me pregunto a mí mismo qué, sobre qué no quiero que pasen sobre qué temas. Fíjense, les voy a contar un ejemplo. En algún momento estaba trabajando yo con una pareja, ¿sí? Hace muchos años, y ella se quejaba, ella me decía, es que él me puso el cuerno, yo estaba muy enojada, y él decía, es que no le puse el cuerno. Ella decía, claro que me lo puso, se fue a un table dance. Y decía, eso es poner el cuerno. Y él decía, no, poner el cuerno es que yo hubiera tenido intimidad con otra persona y no la tuve. Solo llegué con un besito en la camisa, ¿sí? Entonces, cuando no sé lo que es permisible para mí y no he logrado definir a qué le llamo, porque a veces decimos, para mí no es permisible que me faltes al respeto. ¿Qué es el respeto para ti y qué es el respeto para el otro? ¿Sí? A lo mejor para alguien es una falta de respeto es que llegues tarde, que nos quedamos de ver en una cafetería y llegaste 10 minutos tarde. A lo mejor para alguien es una falta de respeto y para el otro que a lo mejor es un impuntual, viene de una familia de impuntuales, no es una falta de respeto. Entonces tengo primero, para que yo le ponga un límite al otro, tengo que saber qué es para mí permisible y qué no, ¿sí? Y poderlo definir. Fíjense que cuando estudié la especialidad de pareja y familia, tuve un maestro muy sabio, que se llama Horacio Jaramillo, y nos decía, él lo decía primero en términos de pareja y de familia, de pareja, pero finalmente decía, esto aplica para todas las interrelaciones. Dice, la regla de oro para la calidad de vida en las interrelaciones son dos palabras, límites y negociación. Tienes que saber cuáles son los límites que no se pueden pasar y qué sí es negociable, qué sí puedes negociar. A lo mejor con un hijo podemos negociar la hora de llegada en una salida, pero el límite a lo mejor es que no llegues bebido, o el límite es tú no me puedes faltar al respeto hablándome en esa forma, por ejemplo. Cada quien en su contexto, en sus decisiones. Pero tenemos que saber, créanmelo, si esta tarde todos se pueden llevar el aprendizaje de esta regla de oro para la calidad de vida en las interrelaciones, valió la pena. Límites y negociación. Es una regla de oro. ¿En qué hay límites y qué sí es negociable? Porque si yo empiezo a negociar con alguien sobre lo que para mí eran límites, ya no funciona. Porque ya me sentí usado, ya me sentí enojado, ya sentí que no funciona, ¿sí? Y por otro lado, si yo algo que fuera negociable, el otro lo vive como un límite infranqueable, pues a lo mejor estoy asfixiando de alguna manera la relación. Entonces,
aprendamos esta regla, ¿sí? Como una forma que nos va a dar con mucha seguridad calidad de vida, ¿sí? Una calidad de vida y entonces animémonos, ¿no?, a ir poniendo límites a los otros. Hay personas que tienen dificultad para establecer límites, ¿sí? Y es frecuente encontrar a las personas que llegan y te empiezan a contar algo y te dicen, y entonces pasó esto, ¿y qué le dijiste? No, nada. ¿Por qué no dijiste nada? No, es que no sé cómo decirle, no sé cómo hacerlo. No pueden decir no. O sea, por lo general, estas personas que tienen problemas para establecer sus límites son personas que no pueden decir no. Y a veces hasta hay algún libro y hay bibliografía sobre eso, aprendiendo a decir no, ¿por qué no puedo decir que no? Eso nos empieza a conflictuar, porque cuando yo quiero decir que no, pero acabo diciendo que sí, me anulé, no me di un lugar. Y después me voy a enojar con el de allá y probablemente me voy a enojar conmigo. No saben la cantidad de veces que en la práctica privada, en la psicoterapia, nos encontramos con personas que finalmente están enojadas consigo mismo porque no han podido decir un no a una relación, a un trabajo, a una falta de respeto, a algo que no les gusta. Entonces, por eso es tan importante esta tarde y este trabajo que estamos haciendo esta noche juntos. ¿Qué les pasa muchas veces? Pues que viven bajo presión interior de satisfacer todos los deseos que les formulen, así como que el que sea, así como si ellos fueran el gran genio que sale de la lámpara para generar la satisfacción de los deseos de los hijos, de la pareja, de los padres, de los hermanos, de los jefes, ¿sí? Y entonces vivo bajo esa presión. Y si somos muy honestos, tal vez esa presión me la genero yo, porque no me he atrevido a decirle a alguien que no. Fíjense cómo muchas veces en los trabajos incluso, alguien sabe a quién pedirle algo y a quién no, porque no se lo pides a quien te va a decir, no, yo me voy a tal hora, no, yo no puedo. Y lo pedimos siempre a la misma persona, porque sabemos que tal vez vive sin darnos cuenta, probablemente, y puede ser inconsciente, en esa presión con la que vive esa persona de satisfacer los deseos de todos, se convierten en personas complacientes, pero que van más allá de lo que ellos podrían hacer. Fíjense que hay un concepto importante en la psicología humanista y en concreto en un manejo y en un aprendizaje sobre el carácter que se llama eneagrama, que algún día podremos hablar de ello, es muy interesante, muy divertido hacerlo, que dice, toda virtud llevada a un extremo se convierte en un defecto, ¿sí? Ser complaciente, pensar en el otro es una virtud, ¿sí? Pensar tú qué quieres. Cuando eso lo llevo así, imagínense que es así como que lo puedo manejar como cuando muevo una línea en la computadora y la llevo al extremo, acaba siendo un defecto, porque me anulo yo, me olvido de lo que quiero. Y a veces, al paso de los años, se me olvida hasta preguntarme si quiero, si me gusta. Sé perfecto qué quieren todos. Y como eso me lo han aplaudido, pues probablemente me sigo ahí y soy incapaz de decirle no a alguien. Y vivo para complacer y para satisfacer los deseos que cualquiera que esté enfrente de mí formule. Otra de las situaciones de las personas que les cuesta trabajo establecer límites es que piensan que la expectativa del otro, en la medida de lo posible, yo tengo que hacerlo. Y a veces encontramos, fíjense que nos toca muy frecuentemente encontrar a personas que viven como desde un perfeccionismo muy grande, que como dijimos es una virtud. Querer hacer las cosas bien, por supuesto que es una virtud. Exagerar y caer en que todo tiene que estar meticulosamente, todo tiene que ser, y tú, pero el trabajo, pero yo, pero la casa, pero el cajón, pero la cocina, pero mi mochila, pero todo, acaba siendo irreal, ¿sí? Entonces, en la medida de esta autoexigencia de la perfección, no encuentro la manera de estar pleno, porque toda esta expectativa de que tiene que estar todo perfecto, me la comí y ahora yo me dedico a que eso tenga que ser. Y ni siquiera sé decirle que no al otro, pero tampoco me sé decir que no a mí, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede,
combino esta incapacidad de poner límites a los otros y la incapacidad de poner límites a mí en una bomba explosiva para el cansancio, ¿sí? Para la calidad de vida. Incluso esto de lo que estamos hablando, aun si esto implica anularse, ¿sí? Yo tenía una amiga que en algún momento de su vida decidió casarse con una persona que sintió que era la pareja de su vida y se fue a vivir fuera de la ciudad, se fue a vivir a Monterrey. Y en algún momento ella me contaba, me dijo, ¿sabes qué? No está siendo fácil la vida de pareja. Decía yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no es fácil? Me dice, es que para que funcione, yo me tengo que anular. Si para que algo funcione, yo me tengo que anular, o sea, yo tengo que ponerme así un no existo, no existo yo, no existo lo que quiero, no existo lo que pienso, no existo mis necesidades, porque siempre son las de los otros o las del otro, me estoy anulando. Cuando yo me estoy anulando, yo solito estoy teniendo conductas autodestructivas hacia mí. Y tengo que levantarme, tengo que autoafirmarme. Pensemos que poner límites a otros es un ejercicio de autoafirmación. Entendiendo con autoafirmación nada que tiene que ver ni con la prepotencia ni con la arrogancia. Es este poder decir yo cuento, yo valgo, también mis necesidades son valiosas, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que darnos cuenta que esta incapacidad muchas veces de establecer límites claros, pues nos puede llevar a generar relaciones con rasgos codependientes. Y ustedes saben, seguramente algunos de los que están aquí han escuchado esta palabra o saben ya de ello, pues la codependencia es esta como gran necesidad de o bien de controlar al otro o de permitir que el otro me haga el guión de vida, ¿sí? Y dejar que me controlen y yo dependo de ti. Me vuelvo una persona que para estar feliz necesito que tú me hagas en la mañana una linda carita. Y depende mi felicidad, mi día depende de tu buen humor. No nos hagamos eso, ¿sí? Si yo no le pongo límites al otro, voy a empezar muy probablemente a tolerar lo intolerable, porque en la codependencia, llegando no como un rasgo, sino ya como una situación de trastorno, podríamos hablar de alguien que tolera lo intolerable, vive lo invivible y sufre lo insufrible, ¿sí? Y que te dice, pero me tengo que quedar, pero es que es mi cruz, pero es que, ¿sí? Y que todo el mundo se da cuenta de algo y esa persona es incapaz de poner un límite y de detener al otro en eso, o bien de ponerse un límite y decir, no tengo por qué estar tolerando esto, ¿sí? Entonces, tan importante es, pues, poner límites que si no aprendo a hacerlo correctamente, puedo generar muchos rasgos codependientes en todas las personas y con todas las personas con las que yo me relacione. Con mis hijos, con mis padres, con mis jefes, con mis amigos, ¿sí? Y voy a empezar a cargar algo que después voy a estar enojado con la vida y voy a estar enojado conmigo mismo sin darme cuenta que el enojo también es conmigo. Me voy a quedar en una situación de víctima. Fíjense que hay muchos estudios interesantes sobre el poder que tiene quien juega a la víctima en una relación. Las mujeres mexicanas, aquí estoy yo, una de ellas, ¿sí? Tenemos como maestría en manipulación muchas veces, ¿sí? Y esa maestría de manipulación a veces la aprendimos jugando a la victimez, ¿no? Entonces, muchas madres mexicanas tienen a sus hijos comiendo de su manita, ¿sí? Jugando a la debilidad, jugando a la victimez. No digo que lo hagan a propósito, ni siquiera conscientemente. Culturalmente así hemos aprendido muchas cosas. Y la codependencia está muy, muy mezclada en nuestra cultura, ¿sí? De tolerar lo que no debemos de tolerar, pero al mismo tiempo de controlar, ¿sí? De querer controlar a los otros, ya seamos hombres o mujeres, los hombres por supuesto que también, y de decirle a los otros cómo vivir su vida. Y a veces en vez de generar hijos libres y autónomos, ¿sí? Generamos hijos dependientes y codependientes de nosotros. Fíjate que a veces cuando hablamos de estos temas, si queremos saber
cómo es que estamos haciendo bien como padres algo, siempre les digo, el indicador para saber cómo lo estás haciendo es que cada vez te necesiten menos. Si tus hijos cada vez te necesitan menos, es porque lo estás haciendo bien. ¿Sí? Porque quiere decir que les diste herramientas para la independencia, para la autonomía, ¿sí? Para poder vivir su vida, para generar un proyecto de vida personal, que puedas tú acompañarlos en su proyecto de vida, pero el proyecto es de su propia vida. ¿Sí? Entonces, hagámonos pues muy responsables de este tema, de no generar rasgos codependientes en nuestras relaciones con nuestra incapacidad de establecer límites claros. Vamos a revisar, fíjense, hay muchas creencias limitantes y mitos, ¿no? Mitos que nos impiden y que obstaculizan el que yo ponga un límite. Porque muchas veces, en verdad, llega alguien con uno y le dice, es que no lo puedo poner, es que no le puedo decir que no. ¿Y por qué no le dices a tu esposo esto? No, no, ¿cómo crees? ¿O por qué no le dices a tus padres? ¿O por qué no le dices a un hijo? ¿O a tu jefe? ¿O a tu hermano? No, ¿cómo crees? Y muchas veces es porque pienso que si digo no, dejo de pertenecer. ¿Sí? Hasta a veces hasta una invitación, ¿eh? Estoy cansada, hoy no puedo, ha sido una semana difícil, pero es que si digo que no voy, ya no me van a invitar. Dejo de pertenecer a lo que sea, al grupo, a la familia, a la institución, a los amigos. Y acaba siendo un mito, porque después nos damos cuenta que sí podíamos decir que no y haber hecho caso a nuestro cuerpo que hoy necesitaba descansar. ¿Sí? ¿Qué otra creencia limitante hay ahí? Sentir o imaginar que me van a rechazar. Que si digo que no, me van a decir, ay, pero ¿cómo crees? A lo mejor sí, pero ¿por qué le doy tanto peso a la opinión de otro? Por eso les digo que poner un límite es un ejercicio finalmente de autoafirmación. Porque acabo diciendo y sintiendo, esta soy yo, ¿sí? Y puedo ser una persona amable, puedo ser una persona cortés, pero no tengo que anularme ni para pertenecer, ni para que no me rechacen. ¿Sí? Una tercera creencia limitante o un mito es pensar o imaginar que si le digo algo lo voy a ofender. Alguien me decía en alguna ocasión sobre sus hijos que ya eran grandes, y me decía, no, es que ¿cómo les digo? Se van a ofender. Pues no, después descubrimos que no se van a ofender, que sí puedo decir que cuando se vayan todos, cuando vengan a mi casa, ¿sí? Tienen que llevar todos sus platos a la cocina y tienen que llevar sus refrescos a la basura, ¿sí? Pero pienso que si les digo los ofendo, es un mito. En verdad, son ideas y esas ideas nos hacen quedarnos en situaciones de no poner un límite, del cual quisiera poner, pero estoy en esta negociación conmigo de sí o no. Y es desgastante, ¿eh? La siguiente es, si le pongo límites, me dejará de querer. ¿Sí? Muchísimas veces es esa situación. Y fíjense que, por ejemplo, en términos de pareja en concreto, también es muy claro que a veces alguien dice, no hablo de eso porque vamos a acabar peleados. Yo siempre les digo, de eso que sientes que no puedes hablar, es lo que en algún momento te va a hacer tronar. A lo mejor no ahorita en 10, 15, 5 años, o hasta 20, o hasta 30. Muchas veces encontramos a las parejas jóvenes, ¿sí? Que alguno de los dos tiene, por ejemplo, un problema serio con el alcohol. Y te dice, no, no, de ese tema sí no hablo con él. No, 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 porque sé que acabamos mal, ¿no? Ese tema que dices no porque acabamos mal, es el que te va a hacer tronar. ¿Sí? Mejor háblalo hoy, no dentro de 20 años, que sea más dolorosa una fractura en la relación. ¿Qué otra creencia hay? No puedo poner límites porque soy muy buena. ¿Sí? O sea, todos me han conocido, que yo soy linda, que siempre voy, que yo y saco las copias, que yo soy la que pone la casa, que yo soy la que siempre digo yo llevo todo, nadie traiga nada, por poner ejemplos. ¿Sí? Entonces no puedo poner límites de algo pues porque soy buena. Y creo que si pongo un límite dejo de serlo. Por supuesto que no. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué pasa también? Otro mito es, y otra creencia limitante es este miedo al conflicto. Esto que les decía, se va a enojar, miedo a la reacción de la otra persona. ¿Sí? O miedo a sentirme culpable, ¿no? Creyendo que soy el responsable de estos. Pues no, ¿cómo le voy a estar tan contento? ¿Cómo le digo?
¿sí? Entonces, pareciera que yo, cada vez que quiero hacer valer mis propias necesidades, me voy a sentir culpable. Si yo digo que todos hagan lo que les toca en casa, o yo les digo a mi pareja, o a mis padres, o a mis hermanos, algo que creo que es justo para todos, no, porque de alguna manera, pues no importa aunque me canse, ¿sí? Casi pareciera que dijéramos, pues total, soy yo no importo, ¿sí? A veces pareciera que casi eso es lo que estamos diciendo. Hay más creencias, ¿eh? Porque para eso de no poner límites somos muy, muy versátiles. Otra es el mito de creer que a esta vida se viene a sufrir y que por lo tanto, pues yo puedo o bien tengo que tolerar lo intolerable, ¿no? A veces está esta palabra de, es que esa es mi cruz, ¿sí? Las nuevas generaciones parece que tienen como mucho más claro que esto de que me toca cargar esto o esto es mi cruz, ya no se dice con la frecuencia que se decía antes, pero a lo mejor le hemos cambiado el nombre, ¿no? A lo mejor digo, es que ya estaba escrito, es que ese es el destino. Pues no, el destino nunca será que me toque sufrir, ¿eh? Y el destino nunca, en el destino de nadie está, y no podemos culpar al destino, al universo, a Dios, ni a nadie de mi incapacidad de poner límites, ¿sí? Ni a mis padres, si yo dijera, es que ellos no me enseñaron a poner límites, ¿sí? Ni a ellos, porque hoy por hoy, todos los que estamos aquí, somos adultos. Y aunque nuestra infancia, a lo mejor para algunos fue difícil, o tuvimos padres estrictos, o autoritarios, o violentos incluso, o ausentes, o abandonadores, hoy por hoy somos adultos y nos toca rescatarnos en vez de rescatar a uno de enfrente. Rescatámonos a nosotros mismos. Aprendamos a poner límites, a decir no, ¿sí? Hay otras creencias también, que es no puedo poner límites porque soy una persona educada. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir, ay, no, no, yo no, la gente educada no dice eso? No, pues si no dijimos que tenemos que decirlo con groserías. No tengo que usar palabras de esas que luego suenan rico decirlas, pero bueno, ¿sí? No las tengo que usar para poner un límite. Vamos a hablar al rato de límites sanadores. Los límites sanadores son límites asertivos. Hace 8 días nos hablaba la doctora Ivonne de asertividad, mencionó la palabra algunas veces, ¿sí? Entonces, esta asertividad, hablando de límites, quiere decir que soy capaz de comunicarme contigo para decirte que no, sin lastimarte. Vamos a poner como 3 escenarios. Un escenario de comunicación agresiva o violenta, ¿más bien? Otro de comunicación no asertiva y otro de comunicación asertiva. En la comunicación no asertiva, yo soy el tapetito de todos y todos caminan sobre mí. Todos, no, pasen, soy el tapete, pasen sobre mí. En la agresiva es, no, con violencia, y te digo tú que te crees toda la vida, para poner un límite te lastimo. Y la asertiva, ¿sí? Que es un límite sanador, que es de lo que estaremos hablando al ratito, es un límite en donde puedo yo protegerme sin lastimarte. Es esta combinación. Me protejo y no te lastimo, ¿sí? No soy ni agresiva, no soy no asertiva, soy asertiva. Utilizo límites sanos, sanadores. Aprendamos esta palabra de límites sanadores, porque me sanan a mí y sanan la relación, sanan una relación. Cuando yo pongo límites, voy a tener una relación sana, ¿sí? Hay otra creencia también que dice, no puedo, no quiero que los demás piensen que he cambiado. Como si ahora les digo que yo ya no soy la que voy a llevar todos los refrescos y la carne y la comida del domingo a la familia a mi familia o a la familia de mi esposo. No vayan a decir que he cambiado. No, pues qué bueno, ojalá que cambies, porque si sientes que han abusado de ti, podríamos poner como en extremos, ¿no? Como en esta palabra de decir, voy del abuso a la capacidad de poner límites. Pero cuando alguien abusa de mí es porque yo lo permití, ¿sí? Porque encontré probablemente algo que los psicólogos llamamos ganancia secundaria neurótica. ¿Sí? ¿Qué es una ganancia secundaria neurótica? Pues una ganancia secundaria neurótica es esto que yo gano, ¿sí? Que me da poder tal vez, o que me hace sentir buena, o que me hace sentir que tengo algo, es una ganancia, pero es neurótica porque finalmente no me acaba dando salud verdadera emocional a mí. Hay otro obstáculo para poner límites, que es posponer. Es decir, ay, bueno, ya luego le digo, ya, esta vez, bueno, ya ni modo, ok, ya. Pero luego le digo.
¿Y posponer? Hay quienes somos expertos en posponer, ¿no? Y luego, somos hombres o mujeres del mañana, pero no porque tengamos una visión a futuro, sino porque no hacemos las cosas en el momento, ¿sí? Entonces, tendríamos que dejar de posponer, y cuando tengo que poner un límite, lo tengo que poner en el momento que me doy cuenta, porque si no, ¿qué sucede? Voy llenando la olla express de tensión, ¿sí? De todo lo que estoy enojada contigo, de todo lo que no quería hacer, hasta que en verdad exploto. Y ese día que exploto, evidentemente pongo un límite grosero, lastimé, acabé teniendo que pedir perdón, o ya nadie me quiere ver, o parezco en verdad como si fuera un brote psicótico y dicen, ¿qué le pasó? Hay que internarla. Pero porque dejé que se llenara la olla express de tensión. No nos hagamos eso. Vayamos aprendiendo a poner los límites de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a los momentos asertivos. Poder decir no sin lastimar. Esa será la meta, ¿sí? Ahora, muchas veces, si se fijan, ahorita hablamos de miedos. El miedo a que me critiquen, el miedo a que piensen que ya no soy la misma. Pensemos esto que dice Carlos G. Ballés. El miedo hipoteca nuestra libertad y nuestros miedos nos exponen a ser manipulados. El miedo que yo tengo me expone en la relación, en las relaciones interpersonales, a que alguien me manipule. Trabajemos nuestros miedos. Yo sé que a veces son procesos y que tenemos miedos que a veces vienen desde nuestra historia y que ahí están y que nos impiden movernos para otro lado. Pero vayamos conociendo nuestros miedos, pongámosles nombre y permitamos que esos miedos caminen con nosotros, que no nos paralicen. Porque hay veces que tengo que decir, si me espero que se me quite el miedo, pues no se va a quitar. Tienes que aprender a que con todo y el miedo te animes a decir no, con todo y el miedo te animes a hacer un currículum, con todo y el miedo pidas trabajo, con todo y el miedo le digas a alguien que no le puedes prestar, ¿sí? Entonces, pensemos pues en estas frases de Vallés, ¿sí? También ahora démonos cuenta que encontramos a veces a personas sin límites. Como ya dijimos, el límite nos protege, ¿sí? Los límites nos protegen. Pero hay personas que no perciben que hay límites y que pueden pasar sobre nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que saber los límites y respetar los límites del otro y que el otro respete los míos es el fundamento y la clave y que forma parte fundamental de la convivencia humana, ¿sí? Incluso límites sobre nuestro tiempo, sobre nuestro espacio vital, sobre nuestras emociones, ¿sí? Sobre cómo el tiempo que tengo de descanso o el tiempo que tengo de qué, quién siento que abusa o quién siento de mi espacio vital que llega y que me invade, cuando me siento invadido, ¿sí? Vayamos reflexionando sobre todo eso. Ahora, fíjense que también hay esto otro en las personas sin límites, se le llaman personas confluentes, que viven en los otros y se mezclan con los otros. ¿Qué quiere decir confluente? No quiere decir chismoso, ¿eh? Que se mezclen con los otros no quiere decir que es un chismoso. Quiere decir, ustedes imagínense que vienen dos ríos, ¿sí? En dos vertientes diferentes, el río A y el río B, y de pronto confluyen en uno solo. Quiere decir que se perdió el río A y se perdió el río B. Ahora existe el C. A veces cuando hablamos de parejas, suena hasta romántico esto de que ya no somos dos, sino que somos uno solo. Eso acaba siendo codependiente. En el sentido sano de una relación, soy yo con mi propio proyecto de vida, tú con tu propio proyecto de vida y nosotros mirando, haciendo un proyecto de vida en común, teniendo la mirada en algo común, ¿sí? La confluencia es esto, yo me pierdo en ti y entonces no tengo límites. Ya no sé si yo soy yo, si tú eres tú, sí, y entonces yo te invado. Hay que tener cuidado con eso. Es todo un tema lo de las personas confluentes, ¿sí? Ahora fíjense que hay otra cosa. Hay personas que se quejan mucho, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta. Cuando me quejo, probablemente es una señal inequívoca de que tengo que poner un límite. A los otros, o a mí, o a ambos. A mí, al otro porque he abusado. A mí porque permití que abusaras y a los dos tal vez. ¿Sí? Entonces, oigamos nuestras quejas,
para ir como encontrando de qué tengo que poner límites, que probablemente cada quien ya sabe sobre qué temas. Pregúntense, ¿cuáles son mis quejas? ¿De qué me he estado quejando el último mes? ¿De qué me he quejado todo el año pasado? Aparte de la pandemia, que todos tenemos temas ahí. Pero aparte de eso, ¿de qué me he quejado? ¿De qué me he quejado los últimos 5 años? Fíjense, creo que todos conocemos de pronto a alguien que a lo mejor tiene 5, 10, 15, 30 o 40 años quejándose de lo mismo, de su trabajo, de su pareja, de lo que sea. Eso de lo que se queja es algo en lo que no ha aprendido a poner un límite. Y no se ha aprendido a poner un límite a sí mismo, decir por qué he permitido que esto suceda, ¿sí? Para poder poner límite a los dos, ¿sí? Ahora vamos ya a la estrategia, a los tips. ¿Cómo establecer límites a los otros? Porque dijimos al principio que íbamos a trabajar un rato en cómo pongo límites a los otros y hablar de qué son los límites a los otros y después de cómo me pongo límites a mí. Ahorita vamos a ver la estrategia de cómo le pongo límites a los otros. ¿Qué tengo que hacer? Primero, detectar cuáles son las situaciones problemáticas. ¿En dónde es en donde siempre está el problema? Así, casi como tarea. Problema 1, problema 2. Esas son mis situaciones problemáticas. Número 2, tengo que analizar qué pensamientos y qué emociones me llevan a decir sí cuando en realidad quería decir no. A lo mejor son algunos de los que acabamos de ver hace rato. A lo mejor ahí hay pensamientos y hay emociones que de alguna manera tienen que ver con lo que acabamos de revisar en pensamientos, en creencias limitantes y mitos. O a lo mejor son otros, ¿sí? Pero piensen, analicen. ¿Qué pienso o qué siento cada vez que yo quería decir no y acabé diciendo sí? ¿Qué pensé que no me ibas a querer? ¿Qué vas a pensar que no soy la misma? ¿Que me da miedo que te enojes? Analicemos eso, porque en la medida que yo hago eso, estoy aprendiendo a establecer límites. Es un proceso. ¿Qué tengo que hacer después? Pues tengo que actuar. Ya me di cuenta. No, yo quería decir no. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar. Actuar y manifestar asertivamente, como lo dijimos, mi posición. Sin lastimar. Pero tengo que dar el paso a decirlo, ¿sí? Tengo que dar este paso, porque si solo se queda en que ya me di cuenta, pues es una intención, es un análisis muy valioso, que se quede en tu cuaderno, que se quede en tu tarde de reflexión, pero te vas a quedar sin poner límites. Tienes que animarte a hacerlo, a actuar y a manifestar asertivamente, ¿eh? Ya lo dijimos, que es sin lastimar al otro. Asertivamente mi posición, es decir, bueno, yo quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo, quiero que sepas que esto para mí es inadmisible. Ahora, ¿cómo? Asertivamente le vamos a llamar, y por eso se los pongo remarcado aquí en la presentación, esto que llamamos ahora asertividad empática. Todos sabemos que la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Y fíjense que ahí me encanta una frase que alguien dice sobre la empatía, porque coloquialmente todos hemos dicho eso, pues empatía es ponerte en los zapatos del otro. Pero ustedes tratan de ponerse los zapatos así físicamente de otra persona sin quitarse los suyos. No hay forma. ¿Están de acuerdo que no hay forma? Para ponerme tus zapatos me tengo que quitar los míos. ¿Qué quiere decir eso? Para entender tu historia, para entender tu posición, tengo que quitar mi paradigma con la que te estoy viendo. Para realmente, tengo que hacer a un lado el juicio que he hecho siempre sobre ti para ponerme tus zapatos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que después de eso ya digo, ay, no, pues cómo le pongo el límite si pobrecito ha sufrido mucho. No, no, no. Quiere decir que soy capaz de entender tu contexto, que soy capaz de entender tu historia. ¿Sí? Entonces, la asertividad empática es eso, ponerme desde el punto de vista del otro, validar sus argumentos. ¿Qué quiere decir validar sus argumentos? Decir, sencillamente es esto, ¿eh? Entiendo que para ti esto sea difícil. Nada más a veces. Entiendo que esto para ti es importante. Entiendo que para ti, sí, es empezar, es validar que desde tu historia y desde quién eres y desde cómo eres, para ti eso es importante. ¿Sí? Y luego exponer mi punto de vista. Entonces yo puedo validar y decir, entiendo que esto para ti es importante, pero yo no puedo con esa manera de gritar tuya, o yo no puedo, ¿sí? Entiendo que tú aprendiste a hacer las cosas así,
pero yo no puedo con eso. Me siento lastimada, cuando tú gritas me siento ofendida, ¿sí? Entonces, animemos a dar ese paso, entrenémonos, ¿no? Vamos a entrenarnos, ¿sí? En ir haciéndolo, tal vez primero con cosas más pequeñas, para llegar a los asuntos que son de fondo, ¿sí? Vamos a animarnos, ¿sí? A hablar, a utilizar nuestra expresión amorosa, cálida, pero firme y clara. Cuando pongo límites, tienen que ser claros y firmes y con amor, ¿sí? Entonces, si es en una situación en la que no es necesario decir con amor, bueno, con comprensión del otro, con empatía del otro. ¿Y qué tendría que ser lo último para poder establecer ese límite? Pues acompañar mi conducta verbal, o sea, lo que estoy diciendo, con una buena comunicación no verbal, ¿sí? O sea, no pongo cara de ya no te aguanto, no pongo los ojos en blanco, no, o sea, con una comunicación de te veo a los ojos, te estoy diciendo esto, ¿sí? Y te respeto. No tengo que faltar al respeto a nadie para poner un límite, jamás. Fíjense que esto que les digo de que nos animemos a hablar, hay una mujer que se llama Shinoda Bolen, Jan Shinoda Bolen, que ha escrito libros bien interesantes sobre la sabiduría de las personas y a veces habla mucho sobre la mujer, pero en general habla sobre la sabiduría de las personas. Y dice que una persona sana y sabia sabe que el silencio es consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues a lo mejor lo que coloquialmente decimos muchas veces todos, el que calla otorga, ¿sí? Si yo me quedo callado, estoy permitiendo que sigan pasando las cosas. Estoy consintiendo en las cosas que están sucediendo, de las cuales probablemente solamente me quejo. Por eso hablamos hace rato de la queja, ¿sí? Ahora, ya hablamos de todo lo que son los límites a los otros. Vamos a hablar ahora de los límites a uno mismo, porque también ese es un tema. Porque sí está bien bonito pensar que al otro le pongo límites y ahora sí ya voy a ser súper feliz. No, también me tengo que poner límites a mí, porque si no el tema estaría incompleto, ¿sí? Sería un tema nada más parcial. Y si queremos hablar seriamente de límites, también tenemos que hablar de los límites que nos tenemos que poner a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, estos límites que nos ponemos a nosotros mismos, hay una doctora que afirma que una persona tiene buenos límites cuando puede dirigir sus impulsos, encauzar sus deseos, ser capaz de contenerse, ¿sí? De tolerar la frustración, de no me salió, bueno, no por eso voy, entonces me emborracho, o entonces golpeo, o entonces choco el coche. Tolero la frustración y me sé esta palabra clave también de la tarde de hoy, de la noche de hoy, que es autogestionarse, o sea, autocontrolarme, ¿sí? Esta parte en la que yo me hago dueño de mí, y no soy rehén de mi enojo, no soy rehén de mis impulsos, ¿sí? No soy víctima de mi, de mi mal humor, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refieren los límites a uno mismo? Pues se refieren al manejo de todos los aspectos emocionales, pero también físicos, de mi cansancio. Fíjense que ahora, hace como 2 meses, no más, con todo este tema de la pandemia, ha habido como varias conferencias que me hicieron favor de invitarme a algunas, en una asociación de psicólogos, y se estuvo hablando de la depresión en la pandemia, y se veía que esto que hemos dado en llamar mujeres multitask, ¿no? O mujeres que pueden con todo, porque trabajas, pero aparte tienes bebés, pero aparte eres hija, pero aparte eres madre, pero hermana, y haces todo, pero estás trabajando y estás en la compu, pero aparte estás haciendo huevo y le cortas el pelo al niño. O sea, esto en lo que abarcamos todo, se ha visto que esto que incluso en algún momento aplaudimos mucho, ¿no? Y de lo cual a veces hasta nos hemos sentido orgullosas muchas mujeres, acaba generando, por esta exhaustiva forma de trabajar, acaba generando depresión, ¿sí? Entonces tengo que aprender a ponerme un límite a mí, tengo que aprender a dormir las horas que me tocan, tengo que aprender a descansar, tengo que aprender a darme el tiempo y el espacio que necesito. Entonces son el manejo de los aspectos emocionales, sí, pero también de los físicos, de mi cansancio físico. Implican, obviamente, si yo quiero ponerme límites a mí, pues cierto autoconocimiento, ¿sí? Tengo que saber un poco qué soy, qué quiero, que yo, desde mi punto de vista, y obviamente pues a lo que me dedico y me gusta y amo,
es la mejor de las aventuras, el autoconocimiento, saber quién soy, qué quiero, cuál es mi proyecto, cuáles son mis rasgos neuróticos, mis luces, mis sombras. Para mí es la mejor y la gran aventura de la vida que todos creo que deberíamos probar en algún momento, ¿no? Darnos tiempo para trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Y ya que me doy cuenta de quién soy, ¿sí? Saber y respetar mis límites y respetarme a mí. Porque hay veces que con la forma en la que yo me trato, le estoy diciendo al otro cómo me puede tratar. Si yo no me respeto a mí mismo, ni en mis horarios, yo me puedo quedar sin comer, yo le estoy diciendo al otro que también puede tratarme de esa manera, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, pues, en eso, ¿sí? Entonces, el respeto a dichos límites, a estos límites de los que estamos hablando ahorita, abarca desde las cosas pequeñitas y cotidianas, ¿eh? Desde si me desayuné, desde si, ¿sí? Hasta los temas existenciales. ¿Qué merezco en la vida? ¿Para dónde voy? Tengo todo el derecho también de poner ciertos límites para poder trabajar en mi propia experiencia de vida, ¿sí? En el sentido de decir, ¿cuál es mi misión? ¿A qué vine? Fíjense que a veces es fuerte encontrarnos con personas y con hombres, y en concreto me ha tocado encontrarme con muchos hombres en la terapia individual, ¿sí? Que llegan como en esta década entre los 50, 55, 60, ahí, entre los 50 y 60, con un profundo vacío existencial, ¿sí? De decir, he trabajado toda mi vida para todos, he hecho de todo, y yo no sé ni quién soy, ni quién quiero. Estoy triste, estoy cansado, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en nuestros temas existenciales que son quién soy, para qué estoy aquí, todos estos temas, todas esas preguntas que las podemos hacer desde que somos adolescentes, porque es cuando el lóbulo prefrontal se acaba de desarrollar, se empieza a desarrollar en la adolescencia y acaba de desarrollarse hasta los 23, 24 años, ¿sí? En donde tengo la capacidad neuronal cognitiva de preguntarme estas preguntas básicas del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi misión? Entonces, también tengo que respetar ahí y darme tiempo para eso, ¿sí? A veces vivimos y vivimos y todo el tiempo es trabajo y todo. A ver, y después me voy a quedar con un vacío porque no me respeté a mí, porque no me di un tiempo para mí, ni para descansar, ni para preguntarme, ni para desayunar sentado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí van los límites pues a nosotros mismos. Entonces, cuando trabajo en mis límites internos, también, ¿qué tendría que trabajar? Pues hacer mi gran lista de contradicciones. En algún momento tal vez podemos trabajar un taller o una plática en concreto sobre ello, ¿sí? Mi lista de contradicciones. ¿Por qué si digo que ya ahora sí voy a bajar de peso, no lo logro? ¿Por qué si digo que ahora sí ya no voy a permitir que me vuelvan a gritar? ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Fíjense que algunos de los estudiosos de las relaciones con rasgos codependientes dicen que una relación codependiente siempre está llena de muchas amenazas, pero de pocas acciones. ¿Sí? Es la última vez que me dices, es la última vez que me gritas. Y eso lo hemos dicho la última vez, si buscamos, si eso estuviera impreso en un WhatsApp, estaría la lista hacia atrás enorme. ¿Sí? Entonces, cuando quiero poner límites tengo que darme cuenta, límites a mí mismo también, tengo que darme cuenta de mis contradicciones. ¿Por qué dije que ya no voy a gastar y que ya no voy a ocupar la tarjeta para gastar más de lo que recibo? ¿Por qué otra vez la traigo hasta arriba y por qué ahora otra vez tengo que pedir un préstamo y por qué? Hay que ponernos a trabajar en por qué lo que digo que quiero no lo logro, porque si no, ahí me voy a quedar atrapado. Es mi capacidad de ponerme límites. Entonces, de alguna manera en esta función de trabajar sobre los límites hacia mí mismo, me tendría que preguntar a mí mismo cómo me trato yo, ¿sí? ¿Cómo te tratas tú? Te pregunto esta tarde. ¿Con cuánto respeto te tratas a ti mismo? Porque eso como te tratas tú, eso es lo que ven los demás, ¿sí? Eso como tú te tratas es lo que ellos están viendo. Ahora, podemos reconciliarnos con lo que somos, no tenemos que estarnos comparando, tengo que tener lo que tiene el otro. Creo que esa es la tragedia de todos los que vivimos en este mundo occidental del tener y del, ¿sí?
tengo que tener y tengo que hacer y tengo que tener lo que tiene el otro y tengo que ser mejor que, ¿sí? Siempre en esta comparación. Y no quiere decir que nos quedemos de una manera mediocre, ¿sí? En nuestra vida, no. Se trata de que mi potencial yo lo trabaje, pero no me tengo que comparar contigo. En la medida que yo me comparo contigo, siempre voy a estar dependiendo. Si yo quiero ser autónomo, tengo que aprender a trabajar en mis habilidades, en mi potencial, no en relación al tuyo. ¿Sí? Así es. Bien. Entonces, cuando una persona no tiene estos límites internos, pues vive con desmesura. ¿Sí? Nunca nada es suficiente. Ya sea beber, no es suficiente. Comer tampoco. Medicarse, no, pues todas las medicinas, más las estas, más las de dormir, pero las que me dijo mi comadre, pero las que son del tianguis, pero las que compré en GNC, o sea, trabajar a todo, comprar, no se diga. Hacer dinero, no puedo parar, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene límites a sí mismo, no se puede detener. Y a veces acabamos siendo incluso adictos a alguna de estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Que quien no se puede limitar a sí mismo va a ser víctima de su desmesura. ¿Sí? Hay que aprender a decir, hasta aquí, no necesito más. Para eso tengo que aprender a escuchar mi cuerpo y a saber a veces si lo que tengo es hambre. Fíjense cómo a veces en términos pues de nutrición y de alimentación, hay personas que comen por ansiedad, ¿sí? Así sencillamente por ansiedad. Y no tienen hambre. A veces se les dice, a ver, cuando vayas a abrir la despensa, pregúntate cuál es mi verdadera necesidad. A lo mejor lo que tienes es sed, porque estás sacando la bolsa de chuchulucos y de comida chatarra si lo que tenías era sed, ¿no? Por eso tenemos que aprender a escuchar nuestras necesidades y saber cuál es el satisfactor de la necesidad. Porque es como si de pronto digo, tengo sueño, entonces voy a correr. No, tengo sueño, voy a dormir. Tengo sed, voy a tomar agua. Muchas veces comemos por ansiedad. Tendría que trabajar qué me está generando esa ansiedad. ¿Sí? Entonces, en estos límites a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que hacer, a veces este es un proceso que es doloroso y es estresante porque es voltearme a ver adentro de mí. No siempre eso es tan fácil. No siempre eso es tan jubiloso, ¿no? A lo mejor nos encontramos con que me he equivocado, he permitido, ¿sí? Yo misma me he puesto, yo mismo me he puesto para que esto suceda. Entonces, a veces es interesante hacer eso. Y a veces, no solamente en términos emocionales, sino en términos físicos. Y pongo a mi cuerpo a que dé de más, cuando a veces lo que mi cuerpo me pide es descansar, ¿sí? Y a veces tengo que descansar mental, emocional y físicamente. Y no lo sé hacer, porque entonces ya me volví como hiperactivo y todo el tiempo estoy haciendo y viniendo y haciendo, y no me sé sentar, y no es ser estar conmigo. De inmediato saco algo o empiezo con los chats. Entonces, hay que aprender pues a ponernos estos límites, porque si no nos volvemos de alguna manera exigentes de tal manera con nosotros desde una autoexigencia que el cuerpo nos lo va a cobrar, ¿sí? Entonces, estos límites a nosotros mismos son esto, esta pared, ¿sí? Son límites, se refieren a que yo tome conciencia, o sea, que me dé cuenta de que mi cuerpo ya está cansado. O sea, preguntar qué estoy necesitando. ¿Sí? Es aprender a ponerme un alto a mí mismo, a mí misma. Aprender a reconocer mis necesidades antes de que mi cuerpo me empiece a mandar señales de hipertensión, ¿sí? Eh, de migrañas, de alguna otra situación emocional que acaba convirtiéndose, ¿sí? En una situación física en donde lo que no estoy diciendo mi cuerpo lo empieza a decir. Y hay por ahí muchas, que lo mencionaba también la doctora Ivonne hace 8 días, ¿no? Muchas veces tiene cada órgano de nuestro cuerpo, y la psicología Gestalt nos habla también de eso. Cada órgano de nuestro cuerpo es como lo que se llama órgano de choque. Ahí es en donde se va toda la energía de lo que no estoy pudiendo procesar, ¿no? Entonces me habla de algo que me estoy protegiendo, o de que tengo tos o me duele la garganta, algo que no he dicho. Muchas cosas en ese sentido que hay. ¿Por qué? Porque si no escucho lo que me pasa, mi cuerpo va a hablar. Mejor preguntémonos cómo estoy,
estoy cansado, ¿qué necesito? La gran pregunta es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hoy? Uh-huh. Bien, ¿cómo establezco ahora estos límites? Estos límites de alguna manera que están internos y que también tendría que aprender a ponerlos. ¿Sí? Lo primero sería otra vez, pues, como dijimos en los límites hacia los otros, que es primero detectar la situación problemática, aquí es hacer conciencia, observar, prestar atención, reflexionar, ¿qué son para nosotros los límites a sí mismo? ¿En dónde tendría que ponerme límites? ¿En mi manera de comer? ¿En mi manera de no descansar? ¿En mi manera de complacer siempre? ¿O en mi manera de qué? Después tengo que tomar responsabilidad, dejar de culpar de allá afuera, ¿eh? Decir, a ver, yo, que no logro ponerme un límite en esto, ¿sí? Y reconocer mis propias necesidades, darme cuenta que si yo no le digo incluso mis límites a mí mismo, pues ¿cómo los va a respetar el otro? Si más bien el mensaje que mando es de que yo no necesito descansar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bien, todo eso nos lleva a que tomemos una acción, igual que lo dijimos hacia los límites hacia los otros. Una acción, y podemos hacer un ejercicio de fijarme durante una semana, cada vez que digo sí, que digo no o no lo sé, ¿sí? Y darme cuenta de, ¿en realidad quería decir sí? ¿En realidad quería decir no? ¿O realmente no sé sobre esto? Y detenerme. Cuando digo un sí, preguntarme, ¿sí quería decir que sí? ¿Sí quería decir que no? Porque eso que me digo a mí también se los digo a las otras personas. ¿Sí? Entonces, aprender a ser como mucho más honestos con nosotros mismos. Realmente, ¿qué quiero decir? ¿Qué me digo a mí? Uh-huh. Entonces, finalmente todo esto me lleva a saber que puedo poner límites y vamos a llamarlos asertivos, como lo dijimos al principio, pero sabiendo que acaban siendo límites sanadores. ¿Sí? ¿Qué es un límite sanador? Pues un límite que cuando lo pongo a mí me va a generar paz. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las grandes ventajas? ¿Qué voy a generar? Voy a generar relaciones sanas, nutricias y constructivas. ¿Qué es una relación nutricia? Una relación equitativa, una relación constructiva en la que todos ponemos, donde hay reciprocidad. Yo pongo, pero tú pones, ¿sí? O sea, en todos los sentidos. No me refiero a lo material, ¿eh? Me refiero a todo, a las emociones. También lo material, por supuesto. Entonces, si yo aprendo a poner límites, me voy a dar cuenta y vamos a empezarle a llamar así. Son límites sanadores, porque son límites asertivos, porque no te lastimo para ponerlos, pero no me anulo a mí mismo. ¿Sí? Y también me pongo límites aquí, porque también van a ser sanadores, porque voy a poder entonces tener una vida más plena. ¿Qué voy a generar también? Pues voy a generar relaciones más claras, más confiables, interdependientes. ¿Sí? Acuérdense que cuando decimos interdependientes estamos haciendo como este ejercicio entre las personas dependientes, las personas independientes, ¿sí? Que aparentemente en verdad no están a nadie, y las interdependientes. Interdependientes es la palabra sana para decir, a lo que a veces le llamamos independencia, realmente es interdependencia, porque necesitamos a los otros, pero no depender de ellos. Pero todos nos necesitamos, todos crecemos juntos, ahorita estamos juntos aquí trabajando, ¿sí? En una empresa trabajan juntos, y GACEM tiene su gran equipo de doctores, de maestros, ¿sí? Todo su gran equipo de trabajo, ¿sí? Hoy estamos trabajando en GACEM y crecer juntos. Entonces, todo esto, ¿por qué? Pues porque somos interdependientes. ¿Qué tendría un límite también me daría? Me va a permitir que yo ajuste mis expectativas a la realidad. ¿Cuál es mi realidad de edad, de salud, de lo que puedo hacer o no hacer? Me va a dar la posibilidad de tener un mejor manejo de mis recursos, porque no voy a acabar extenuado. De mis recursos personales, ¿sí? De energía, de salud, de tiempo, mejor manejo de mi tiempo, como dice aquí. Me va a permitir redefinir la importancia de las relaciones y de las cosas. Y así voy a obtener una claridad en mis prioridades. O sea, yo cuando pongo límites voy a reacomodar prioridades. Y yo espero en verdad que esta noche entre las prioridades de tu vida estés tú, que tú estés en la lista, ¿sí? Que tú digas, ahí estoy yo y valgo la pena y voy a trabajar por mí. ¿Y qué voy a mejorar finalmente? Pues voy a mejorar mi calidad de vida. ¿Cómo?
Pues con equilibrio, con armonía. Porque el bienestar y la calidad de vida es algo que tenemos que construir, que tenemos que hacer conciencia de cómo quiero vivir y preguntármelo. Bien, pues quisiera yo dejarles estas preguntas casi como de tarea, casi como pues de tareas de vida. Nosotros a veces le llamamos, más que a las tareas de háganlo, respóndanlo y entréganlo, creo que en el sentido psicológico todos tenemos tareas de vida y en términos de límites hay tareas que probablemente van a ser para toda la vida y no porque no las acabemos de hacer, sino porque las tenemos que ir afinando y porque son procesos y porque tendremos cada vez y en cada situación tal vez que volverme a replantear algo. Y esta primera es, ¿qué límites me doy cuenta hoy que si los pongo sanaría mi vida? Piénsenlo así con mucha honestidad, contéstenlo para ustedes mismos, ¿sí? ¿Qué mitos y creencias limitantes de todas estas que revisamos esta noche tengo que romper o transformar? Hay cosas que se tienen que romper totalmente, ¿sí? Por ejemplo, esta creencia de los hombres no lloran y entonces, bueno, hay creencias que hay que romper. Y hay otras que solo hay que transformar, ¿eh? No todo se tiene que romper, hay que transformar, hay que darles, ¿eh? ¿Qué creencias me limitan para poner pues este límite? ¿Qué tengo que transformar? ¿Tengo que aprender a ser cognitivamente más flexible? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a dejarnos una tercera pregunta que sería, ¿qué áreas de mi persona tendría que desarrollar o voltear a ver al menos para tener la autoconfianza para iniciar este proceso? ¿Qué tengo que voltear a ver? ¿Tengo que voltear a ver mis miedos o tengo que voltear a ver mi confianza básica? ¿Qué tengo que voltear a ver? Cada quien vaya respondiéndolo para sí mismo, ¿sí? Obviamente son preguntas que las podríamos pues trabajar y en algún momento podremos ahondar en ello, pero sí, y después preguntarme por dónde puedo empezar, por dónde. Acuérdense, tengo que aprender a hablar. El silencio es consentimiento. Tengo que aprender a hablar cómo, con empatía asertiva, diciéndole al otro sin lastimar, alto a lo que no queremos que transgreda. Y aprender a decirme a mí eso que he permitido hacerme o que no me he cuidado para tener una mejor y una más equilibrada calidad de vida. Entonces, pues estas preguntas se quedan esta noche para todos, ¿sí? Para que de alguna manera las puedan trabajar. ¿Qué les diría yo esta noche? Que hoy tienes la oportunidad de poner y de ponerte límites. No dejen de hacerlo, ¿sí? Pues muchas gracias. Gracias, ha sido un placer con ustedes estar para poder compartir esto y voy a revisar lo que han escrito. A ver, permítanme. A ver. Bien, Ivonne Castillo, ¿qué frases son asertivas para poner límites en niños? Si se desea evitar decir que no todo el tiempo. Me parece una gran pregunta, ¿sí, Ivonne? Fíjate que con los niños hay algunos autores que nos recomiendan en concreto una regla que ellos le llaman del 5 al 1, ¿sí? Decir, por cada no que dices, decir 5 sís. No quiere decir que vamos a decir sí sobre cosas que no estamos de acuerdo, pero ¿qué podríamos decirle a un niño? Podríamos decirle en positivo, tal vez te gustaría más hacer esto. ¿Por qué no? En vez de decirle, no seas desordenado, decirle, oye, ¿cómo ves si ordenamos esto? ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo verías si esto lo acomodamos así? Más que tantos nos, vamos a trabajar en los sís, ¿sí? Porque si no, en verdad, empezamos a saturar a las personas de no, no, y crecemos, y a veces eso acaba siendo un poquito represivo para el otro, ¿sí? Busquemos la manera de cambiar eso que está ahí en un sí, sin lastimar. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? ¿Qué tal si lo acomodas de esta manera? ¿Cómo ves? ¿Te gustaría más? Enseñémoslo incluso a tener pensamiento crítico, a preguntarle,
¿Cómo te gusta más? ¿Así, como estaba tirado, o ahorita que lo pusimos así? Por ejemplo, ¿no? Si pensando en un tema, por ejemplo, de orden, ¿no? Entonces, esa sería una forma. A ver, déjenme ver. Este era Ivonne. A ver, Alicia. Gracias, gracias, Ivonne. Mi gracias, gracias, una expresión excelente, me deja mucha reflexión. Qué bueno, qué bueno. Alicia, gracias, gracias por tus palabras. Tere Arreguín, sí, nos cuesta mucho poner límites. De verdad que yo lo sé. Creo que es algo que todos tendríamos que trabajar en algún momento, porque no nos enseñaron. Aprendimos que poner un límite siempre era como con rudeza, y también por eso no lo sabemos hacer. Pero qué bueno que te llevas una gran enseñanza. Me da mucho gusto, te lo agradezco tu comentario. Déjame ver aquí. A ver, déjame ver. Aquí. ¿Cómo hablar con adolescentes? Me pregunta Julia del Valle, para poner límites. Bien, tenemos que saber que precisamente la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Pensemos que un adolescente es una persona que se está entrenando, así lo podemos ver, para ser un adulto. Y obviamente va a cometer errores, ¿sí? Esos errores, cuando los niños cometen errores que están empezando a caminar y se caen, pues el error no pasa más de se dio un sentón, de se cayó, de se le tiró el agua, y podemos molestarnos o cansarnos incluso, pero no pasa de ahí. Y los riesgos con los adolescentes son mucho más allá que nada más se cayó, a veces se chocó el coche, ¿sí? Bebió, puso en riesgo su vida. ¿Qué palabras o qué frases serían asertivas para ponerle límites a los adolescentes? Creo que siempre tendrían que ser con amor, como siempre, aclarándoles que somos autoridad. A veces podemos utilizar, no con arrogancia, pero algo así de, si es en términos de cómo nos hablan, poner la mano incluso así, porque acuérdense que hay que acompañarlo de una conducta no verbal clara, que vaya con lo que estoy diciendo, y poder decir, a ver, no te confundas, soy tu mamá, no me puedes hablar así, ¿sí? Para poderles decir, no decir, ¿qué te pasa tú? ¿Cómo que te crees que a mí no me falta? No, nada más, no te confundes, soy tu mamá. Es volver a marcar la jerarquía, no para lastimar, pero aclarar cuál es el lugar de cada quien en el sistema familiar, ¿sí? Esa es como una frase que nos podría ayudar para poner límites. Ahora, no nos dé miedo poner límites a un adolescente, y veamos ahí esto que decíamos al principio, límites y negociación. ¿Qué cosas sí puedo negociar contigo? ¿Y qué cosas no son negociables? No son negociables que arriesgues tu vida, ¿sí? Es negociable a lo mejor que tu cama la tiendas nomás restiradita o bien tendidita, cada quien sabrá en su casa y en su familia qué tan importante es eso, pero no es negociable que arriesgues tu vida, no es negociable que me faltes al respeto, aclarando qué entiendo por respeto, ¿no? Entonces, sí, con los adolescentes hay que poner límites, sí, y pensemos en dos cosas en la adolescencia. La adolescencia, yo doy un curso para adolescentes que le llamo riesgos y oportunidades, porque casi siempre que pensamos en adolescentes, pensamos que es un riesgo. Pensemos que también la adolescencia es un tiempo de oportunidades. Y preguntémosle algún día a nuestros adolescentes, ¿esta edad que tú tienes, de qué te está dando oportunidad? Si yo ahorita les preguntara a todos los que están aquí, que cuando eran adolescentes, ¿cuáles fueron sus oportunidades? ¿Qué piensan hoy que tuvieron de oportunidades? Créanme que alguna vez que lo he preguntado recibo respuestas bien bonitas de aprendí a ser autónomo, aprendí a trabajar, aprendí a ganar dinero, aprendí a ser responsable. O sea, pensemos que la adolescencia también es un tiempo de oportunidades. Sencillamente porque neurológicamente, ¿sí?, tienen su cerebro en un momento de desarrollo para hacerse preguntas que no se podían hacer cuando eran niños. Esa es una gran oportunidad, hacerte preguntas existenciales. Un adolescente se puede preguntar, ¿para qué estoy en este mundo? Un niño no, un adolescente sí. Entonces encontremos la oportunidad y empecemos nosotros también a resignificar que nuestros adolescentes también tienen un mundo de oportunidades. No por eso no pongamos límites,
Los límites, ¿en qué? En el hacer. Pongamos reglas claras. Fíjense que en este curso que les platicaba yo que doy de adolescentes, hacemos un ejercicio al final cuando hablamos de reglas y límites, de elegir, y siempre les digo, probablemente tú en la niñez tenías de 30 a 40 reglas en tu casa, desde no comas con la boca abierta, todo, lávate los dientes. En la adolescencia vamos a ajustar nuestras reglas que no sean más de 12. ¿Por qué? Porque no se trata de raspar la relación por cosas que no, porque tú oyes a un adolescente y te dice, es que mi mamá se la pasa diciéndome de todo. Y sí es cierto, porque le decimos lo que les decíamos de niño, más lo que le decimos de adolescente, y proyectándonos al futuro, porque le decimos, vas a ser un vago, ¿no? Entonces hablamos de toda una historia de vida cuando los pretendemos aconsejar o regañar a veces. Hablemosle, elijamos nosotros 12, no más de 12 o 13 reglas importantes. Ahora, ¿qué les diría yo como un buen tip para que elijan esas reglas? Piensen si esa regla tiene atrás un valor que la sostiene. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú no encuentras que hay un valor porque se refiere a la honestidad, o se refiere a la fortaleza, o se refiere a la perseverancia, o se refiere a cualquiera de estos valores humanos que sostenga esa regla que pones, a lo mejor es pues, porque tú quieres. Y eso mejor ve que realmente sea formativa, ¿sí? Que sea realmente formativa. Y elige 12. Incluso las puedes hablar con él, no son negociables, ¿eh? Serán negociables algunas. Tú decides cuáles no, porque tú hoy por hoy sigues siendo autoridad para ellos, ¿sí? Bien. Desde Pachuca, muchos saludos. Gracias, Lucy Rodríguez. Muchas gracias. Sí, gracias a Ivonne, Alicia. Muchas gracias, Tere, ya te había yo contestado. Así es, Lucy Rodríguez, me dices que es difícil poner límites en el trabajo, ¿no? Y a veces no podemos decir que no. Creo que tendremos que aprender que si lo que me piden es fuera de lo que es o mi responsabilidad. Una cosa es que uno diga, estoy dispuesto. Creo que la disponibilidad que a veces tenemos muchos para muchas cosas en el trabajo o en la familia, siempre será bienvenida y habla de quiénes somos, pero que no se convierta en abuso. Si yo siento que hay algo que es abuso, animémoslo poco a poco a decir que no, o en un horario, o en una carga de trabajo excesiva, ¿sí? Asertivamente. A veces hay áreas en las que nos cuesta más trabajo y muchas veces el trabajo porque sabemos que lo necesitamos, ¿sí? Y eso lo convierte en algo más difícil. Alguien me pone Marlene Reyes, ¿cómo poner límites para no lastimar a mi madre, que es extremadamente controladora? Pues sí, las mamás creo que luego tenemos doctorado. Seguramente yo creo que yo he trabajado en mi control durante muchos años, desde que empecé a trabajar estudié psicología, teníamos que estar en terapia nosotros. Y según yo, ya debo de tener una palomita por ahí, pero si seguro les preguntan a mis hijos, les van a decir, no, qué barbaridad, mi mamá es una controladora incorregible, ¿sí? Pero sí, a veces las mamás somos muy controladoras. Creo que, ¿cómo podemos ponerle un límite? Creo que cuando hacemos esto que llamamos a veces los psicólogos salvar la intención, es una buena forma de hacerlo. ¿Qué podríamos decirle en concreto? Mamá o madre o mami, como le llamemos, sé que tu intención o sé que esto que me dices lo haces por mi bien, ¿sí? Sé que esto que quieres decirme es por mi bien y por el gran amor que me tienes. Pero te quiero decir que hoy, a la edad que tengo, pienso diferente en relación a esto, o me gustaría hacer esto, o creo que esto es así, ¿sí? O sea, vamos a salvar la intención del otro, vamos a reconocer que su intención no es mala, no es desde el dolor, ni es por lastimar, pero sí vamos a poner un límite, ¿sí? Porque las mamás controladoras no nos vemos controladoras, ¿eh? Creemos que somos de unos angelitos. Entonces, y sí lo podemos ser, evidentemente la intención es buena, pero podemos entender muchas veces cuando alguien nos dice que sabe que no lo hacemos por mal, pero que ellos piensan diferente. Están en su derecho, eso no es lastimar, pues, a nadie, ¿sí? Gracias, Lucy Rodríguez, por tu felicitación. Claudia Teresa Solano, gracias por tu
Sí, cómo no, les comparto mi correo electrónico, es Lupita Urrutia, es el personal, les puedo dar también el del centro, pero lupitaurrutiag@gmail.com. ¿Sí? Es el personal, con mucho gusto, yo siempre estoy revisando y lo contesto con mucho gusto. Bien, bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por esta invitación a esta noche que hemos compartido. Gracias a todos por su interés, por sus preguntas, por sus comentarios, por sus felicitaciones. Y pues a poner límites, pensemos pues que es una gran oportunidad hoy decidir que puedo ponerme límites y ponerle al otro límites para una vida más plena, ¿sí? Así es. Gracias, Carlos. Muy bien, Gracias Lupita. a todos y a cada uno de Muchísimas ustedes. gracias, muchas felicitaciones. Y bueno, pues yo le agradezco a Lupita Urrutia esta interesante plática que nos ha dado sobre poner límites en diversos aspectos de nuestra vida. Y bueno, pues yo les recuerdo a ustedes que estamos a su disposición para cualquier duda que tengan. Se les va a poner la evaluación de las preguntas para la constancia. Quienes la quieran, en este caso, obtener, tiene un costo de 200 pesos. Y bueno, nosotros también próximamente les vamos a dar una información sobre un diplomado que vamos a abrir en unión con Crecer para que lo puedan tomar, lo puedan compartir. Y bueno, pues como siempre les pido a todos que abran su cámara, sonrían por favor para que Iván Cervantes nos pueda tomar la fotografía en la que todos estamos, esa fotografía de recuerdo de este curso de Aprendiendo a Poner Límites. Muy bien, Iván. ¿Listos todos? Por favor, sonrían. Adelante, Iván, para que tomes esas fotografías de manera general para todos. Muy bien, y bueno, pues las constancias, recuerden, las personas que las deseen, nos lo pueden solicitar, tienen que realizar el pago, ponerla en el grupo de WhatsApp o a nuestros WhatsApps personales, y bueno, las constancias se les elaboran, son en papelería membretada, tienen los sellos, y las constancias en este caso se les envían. Ya hubieron algunas personas que pagaron la constancia. A partir del día de mañana se les comienza a hacer para que en este caso todos ustedes la puedan tener. Y bueno, la próxima semana vamos a tener un curso sobre primeros auxilios psicológicos. Lo va a impartir la doctora Esther, la doctora Ivonne, en este mismo horario. Les invito para que se inscriban, para que inviten a más personas. Y bueno, yo creo que estas pláticas que estamos teniendo nosotros son pláticas que son muy interesantes y que nos ayudan mucho para nuestro crecimiento personal. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Lupita Urrutia, por Gracias, su Carlos. participación de Crecer, y pues estamos nosotros en comunicación. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Gracias por tener la oportunidad junto con IGACEM y Crecer de trabajar esta noche juntos y de compartir estos momentos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos y a cada uno de todos los asistentes por su atención, por sus comentarios. Muchas gracias. Que tengan una muy buena noche. Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos. Que descansen, tengan una excelente Semana Santa y sigan cuidándose mucho. Gracias, que pasen todos muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias y felicidades a la ponente. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos.